Quiero invitarle a buscar en Colosenses 1:28. Hoy vamos a hablar acerca de la madurez en Cristo. Si me escuchan la voz así porque estoy un poco engripado, creo. Les cuento que esta fue la prédica que más me ha costado en la vida. No tanto por la prédica en sí, sino por saber qué era lo que Dios quería hablar hoy. Yo estuve todo el día preguntándole y no recibía nada. Ya unas horas antes de venir a la reunión de jóvenes dije, bueno, me voy a poner a buscar prédicas que ya vi antes, pero no, ninguna era. Y un ratito antes de venir a la reunión fue como que recibí que este era el tema. Así que bueno, costó pero salió. Colosenses 1:28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. El apóstol Pablo dice que el objetivo final de todo su trabajo, de todo lo que él hace en su trabajo apostólico, es uno, y es poder presentar a Dios a todas las personas que están bajo su cargo, e incluso él mismo, perfectos en su relación con Cristo. Por ahí tenemos un entendimiento distorsionado de lo que es perfecto, porque a veces perfecto a nosotros, ¿qué se nos viene primero? Que no tiene ningún error, ningún defecto, y ese no es el verdadero significado de perfecto. Perfecto significa maduro, completo, terminado, consumado. ¿Sí? Perfecto, entonces, para acá, para este versículo, significa maduro. Puedes decirle que está al lado tuyo, Dios espera que seas maduro. Es lo único que Dios espera de nosotros, que seamos maduros. Significa también esta palabra que ha pasado por las etapas necesarias para alcanzar la meta y dar su mayor potencial. Me encantó esta definición del Strong. Dice que ha pasado por las etapas necesarias para alcanzar la meta y dar todo su potencial. Y está ilustrado, o sea, la palabra viene de los telescopios de piratas antiguos. No sé si lo habían visto en alguna película o algo así, que se empiezan a estirar y tienen como etapas de estiramiento, digamos, hasta que llega a su máximo potencial y podamos ver en su máxima capacidad, ¿sí? Esta misma idea da la palabra maduro, que hemos pasado por procesos y esos procesos nos han hecho llegar a la obra completa, a la obra acabada, a la obra terminada de lo que Dios quería para nuestras vidas. Vamos a buscar ahora en Efesios 4:11. Todo trabajo de cualquier ministro en el nuevo pacto es justamente este. El trabajo de cualquier sea de los ministerios se resume en una sola cosa y es en presentar perfectos, en presentar maduros, en perfeccionar a los santos. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Dice ellos, todos, sea el ministerio que tengan. ¿Cuántos tienen ministerios? ¿El ministerio es para todos o es para algunos? Para todos. ¿Sí? En la Escuela del Corazón hablamos hace poquito de esto. O sea que la responsabilidad de todos es preparar al cuerpo de Dios. Cuando tenía 18 años entré a trabajar a un call center y nos asignaron a todos los que recién ingresábamos a una persona que tenía la responsabilidad de capacitarnos, entrenarnos para poder hacer el trabajo que después íbamos a hacer y para ser funcionales a los intereses de la empresa, lo que la empresa necesitaba de nosotros, ¿no? Esta función es parecida a la que tenemos todos los discipuladores, todos los ministerios, todos los que hacemos algo en la congregación. Las personas que están a tu cargo, tu responsabilidad es entrenarlas y capacitarlas y hacerles sacar su mayor potencial para que respondan a los intereses del reino. El versículo 13 dice,
ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hace un tiempo el pastor Pablo habló de esto y él dijo que nuestra carrera termina cuando la gente puede ver en nosotros a Cristo. Y esta es una carrera que va a durar toda la vida, pero cada día vamos formando a Cristo en nosotros, ¿sí? Madurez igual Cristo formado en nosotros. Inmadurez igual la gente no puede ver a Cristo en mí. No puedo manifestar a Cristo. Cuando una iglesia es inmadura. ¿Recuerdan que a principio de año Dios nos llamó a madurar? Dijo que este 2018 iba a ser para madurar, para crecer, ¿sí? ¿Cuándo una iglesia es inmadura? Vamos a volver al principio en Colosenses, leímos Colosenses 1:28. Vamos a leer el versículo anterior. Colosenses 1:27. El 28 ya dijimos que el apóstol Pablo dice que todo su trabajo se resume en presentar perfectos a Dios, es decir, en presentarlos maduros a Dios. Pero el versículo anterior dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Una iglesia es inmadura cuando ignora y cuando desconoce aquello que ya se le ha sido dado. Voy de nuevo. Una iglesia o una persona es inmadura cuando desconoce las riquezas y la gloria que hay en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando desconoce todo aquello que ya se le ha sido dado, se pasa la vida esperando que Dios le dé cosas porque no sabe, porque ignora, porque no entiende de que esas cosas que Él está esperando que le pasen, ya pasaron. Esas cosas que Él está esperando tener, ya las tiene en realidad, solo que ignora que las tiene. Cuando ignoramos la obra de la cruz, vivimos como si ahí en la cruz no hubiese pasado nada. Hay una diferenciación, porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá sabemos qué pasó en la cruz y qué hizo Jesús en la cruz. Lo que se nos complica es entender qué tiene que ver eso que pasó en la cruz con mi vida hoy actual. Porque a veces hoy, en mi actualidad, en mi diario vivir, vivo negando la cruz. ¿Cómo puede ser que niego? No, yo amo a Dios, amo lo que pasó en la cruz, honro lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, pero en nuestro diario vivir lo negamos. ¿Cómo lo negamos? Lo negamos viviendo como si ahí en realidad no hubiese pasado nada. Como si todo lo que Cristo conquistó ahí en la cruz en realidad no hubiese pasado o a mí no me hubiese tocado. En Hebreos dice que esto es pisotear la obra de Cristo, pisotear la sangre de Cristo. Te doy algunos ejemplos. Si vivimos como esclavos, por ejemplo, cuando Cristo conquistó para nosotros, ¿qué? Libertad. Ayer hablamos de esto en la escuela de sanidad. Si vivimos como pecadores, cuando Cristo venció el pecado. Cuando vivimos como ignorantes, cuando Cristo nos dio toda la sabiduría y el entendimiento. Cuando vivimos como rechazados, cuando dice que Cristo nos hizo parte de su familia y nos aceptó en el amado. Vivimos con baja autoestima cuando Dios dice que somos su tesoro preciado. Vivimos como huérfanos cuando Dios dice que somos sus hijos. Vivimos con culpa, con temor, con angustia, con dolor, con heridas. Si nuestro diario vivir están presentes todas estas cosas, estamos haciendo nula la obra de Cristo. Estamos diciendo, sí, sé todo lo que pasó ahí, pero eso no me ayuda a mí para cambiar en mi diario vivir. Y eso es porque no la hemos entendido, eso es porque ignoramos. Cuando no sabemos lo que ya tenemos, como decíamos recién, estamos todo el tiempo esperando que eso pase en el futuro. El ejemplo clásico es la bendición. ¿Cuánto les gustaría recibir una bendición de parte de Dios?
¿Saben por qué esperamos recibir una bendición de parte de Dios? Porque no entendemos que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cada vez que yo le digo a alguien, ojalá Dios te bendiga, estoy negando la cruz. Qué exagerado. Pero estoy negando que hay algo que ya pasó y mientras esa persona no entienda que eso ya sucedió, no lo va a poder disfrutar. Ojalá Dios me santifique. Dios ya te santificó. Ojalá Dios me dé esto, me dé aquello. Ya todo lo que necesitas ya te fue dado. El problema ahora es entender que ya te ha sido dado y empezar a vivirlo, empezar a disfrutarlo. No se puede vivir el Evangelio hasta que no se nos revela la obra consumada de Cristo en la cruz. No se puede vivir el Evangelio hasta que no se te revela la cruz. ¿Puedes decir conmigo, necesito que se me revele la obra consumada de la cruz? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta si ya se te reveló la obra consumada de la cruz? Porque en vez de hablar como un deseo hacia futuro, vas a empezar a hablar un lenguaje consumado, un lenguaje en futuro. En vez de decirle, Señor, te pido que me dé sabiduría, que le dé sabiduría a tal persona, vas a empezar a decir que la sabiduría que ya se le ha sido dada, porque eso es lo que dice Efesios 1, se manifiesta en este tiempo. Señor, te pido que lo bendiga. No, que las bendiciones que ya le has dado, que sus ojos espirituales puedan abrirse para que pueda darse cuenta de lo que ya tiene en Cristo. Por eso el apóstol Pablo nunca oraba para que Dios bendiga a alguien. El apóstol Pablo oraba para que los ojos del entendimiento sean abiertos, sean alumbrados y puedan ver las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo una iglesia es inmadura? Cuando desconoce todo lo que ya tiene. Cuando vive como pobre, cuando en realidad es rica. Y no es que no tenga la riqueza, las tiene, pero no se da cuenta que las tiene. La madurez, como decíamos, se ve reflejada en nuestro lenguaje cuando empezamos a hablar con mayor exactitud y empezamos a reconocer en nuestro lenguaje lo que ya tenemos y lo que ya está en nosotros. Nunca es al revés, porque algunos quieren aparentar madurez por medio de usar un lenguaje sofisticado. Y eso nunca es así. La cosa es siempre al revés. Primero maduro, después cambia mi lenguaje. No es que cambia mi lenguaje y por eso maduro. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios 3, versículo 1. Quédese ahí, por favor. Yo le voy a leer en Gálatas, capítulo 4. Dice, pero también digo esto. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dicen, tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Y esto se aplica también a una iglesia. En tanto que una iglesia es niña, en nada difiere de un esclavo. Dice que a pesar de que es dueño de todo, no puede hacer uso de lo que es dueño de todo, porque todavía no tiene la madurez suficiente. Supongamos que usted tiene 10 años y le dejan una herencia de $1.000.000. No le pueden dar esa herencia a usted porque usted es inmaduro para administrarla todavía. Porque a los 10 años se compraría toda la plata en Legos, en caramelos, no sé la verdad qué le gustará a los nenes de 10 años. Pero se la gastaría y no sabría administrarla bien. Y el principal problema de una iglesia inmadura es que Dios no le puede confiar la administración de nada. Y si nosotros somos inmaduros, Dios no nos puede confiar la administración de nada porque somos inmaduros justamente. 1 Corintios 3, ¿le encontró? Vamos a ver 3 cosas, 3 evidencias de una iglesia inmadura. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes,
No pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. El mejor ejemplo de iglesia inmadura que tenemos son los pobres corintios, así que lo vamos a usar de ejemplo. Todo lo que Pablo les recrimina a los corintios es porque eran una iglesia inmadura. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. La primera carta de Pablo a los corintios fue durísima, pero fue para contrarrestar la inmadurez justamente. Una evidencia de una iglesia inmadura, número 1, vive por el alma. No ha experimentado la cruz, por lo que la naturaleza pecaminosa sigue teniendo dominio sobre el alma. Dice el apóstol Pablo, tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Esto no muestra que todavía son gobernados por la naturaleza pecaminosa? Alguien inmaduro es alguien que vive por el alma en vez de vivir por el espíritu. ¿Por qué? Porque todavía no ha experimentado la cruz. Porque la cruz es el puente que nos traslada de nuestra realidad almática a nuestra realidad espiritual. De nuestra realidad natural a nuestra realidad y a nuestra posición eterna de lo que Cristo ya conquistó para nosotros en la cruz. Una iglesia inmadura va a ser una iglesia que constantemente vive por el alma y por lo natural en vez de vivir por lo espiritual. Gobiernan sus emociones, sus voluntades no están rendidas, en la mente hay hostilidad y todo esto es resultado de que no ha conocido la cruz. Esta es la principal evidencia de la inmadurez, cuando todavía nos guiamos por el alma. Es decir, nos guiamos por las ganas, nos guiamos por nuestra propia voluntad, nos guiamos por nuestros intereses personales. Nos guiamos por lo que a nosotros nos gustaría que pasara, nos gustaría hacer. Pero un alma rendida a la voluntad de Dios se olvida de todos sus deseos personales para empezar a velar por los intereses del Padre, por lo que Dios quiere hacer. Número 2, evidencia de una iglesia inmadura, tienen la mirada puesta en el hombre y no en Dios. Fíjense que les dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? La congregación inmadura no tiene mentalidad de cuerpo, entonces constantemente está haciendo como reinos personales o reinos propios, o compitiendo. En vez de vernos como órganos del mismo cuerpo, nos vemos como competencia, a alguien que tengo que superar, a alguien que tengo que ser mejor que el otro. Entonces ahí comienza el área de los varones es mejor que el de las mujeres, el área de los jóvenes es mejor que el de los hombres, de las mujeres. No, los de interpretación somos mejores que los de... Y así, ¿no? Porque no hay un entendimiento de cuerpo, entonces yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y no nos damos cuenta que Pablo y Apolo son una misma cosa, son el cuerpo de Cristo. Entonces una evidencia de la inmadurez es que mi mirada está puesta en los hombres y no en Dios. No tengo mentalidad de cuerpo. Y espero todo del hombre y no de Dios. Hoy eso en la actualidad sería como esperar cosas de los pastores, de los líderes que me den, que me oren, que me unjan, que me visiten, que me. Y eso es síntoma de inmadurez, cuando la mirada está puesta en el hombre y no está puesta en Dios. Cuando se cree que la oración de los pastores tiene más poder que nuestra propia oración. O si viene un ungido de tal lado, si él me ora, si él me da una palabra, si él me tocare con el borde de su manto, entonces toda mi vida cambiaría. Si yo me congregara en una iglesia donde el pastor tuviera más unción y poder del Espíritu, la mirada puesta en el hombre. Cuando estaba en Tucumán predicando, la primera noche hablé sobre la gracia y en la administración se acerca una señora grande con un papelito anotado y me dice, disculpe, ¿puedo orar por mi hijo que no consigue trabajo?
Nada que ver con el tema de la administración, pero yo le digo, sí, cómo no. Y oré por ella y me quedé con el papelito. Yo digo, debe ser una señora que recién está conociendo a Dios, entonces se acerca a Dios por su necesidad, es como algo obvio al principio, ¿no? Pero después hablando con el hijo del pastor me dice, no, esa señora viene acá como hace 20 años ya. Ah, no, eso ya no. Ya no es lo que Dios espera de alguien que se congrega hace muchos años, que siga viniendo por su necesidad o creyendo que la oración de alguien es más poderosa que mi propia oración. Yo hubiese sabido que hace 20 años que venía a la iglesia, no, hermana, ore usted si su oración tiene el mismo poder que el mío. El amor se manifiesta en ayudar a la persona a madurar. Porque si yo le digo, sí, hermana, yo oro por usted, usted quédese tranquila, yo la voy a mantener en un estado de inmadurez y esa persona nunca va a poder dar el potencial para el cual Dios la trajo a su casa, la trajo de tinieblas a luz admirable. Número 3, evidencia de una congregación inmadura es que se creen maduros. El inmaduro se cree maduro. Se cree sabio de acuerdo con sus propios criterios. En 1 Corintios 4:8, el apóstol Pablo le sigue dando a los pobres corintios, le dice, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando. Lo que pasa con una iglesia inmadura que vive por el alma es que espiritualiza todo creyendo que está en un nivel de madurez que en realidad no está, porque todo eso que construyó en realidad son ideas de su alma, pero Dios no tiene nada que ver con eso que construyó. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que son ricos, creen que ya están reinando en el reino, que ya están gobernando, pero en realidad nada de eso es real. Por más que en sus reuniones pasan cosas sobrenaturales, por más que en sus reuniones hay manifestaciones de poder, quizás eso no significa que sean una congregación madura, dice el apóstol Pablo en todo en 1 Corintios 3. Porque la verdadera madurez viene cuando estamos alineados a su propósito, a su mente, y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Su realidad es muy diferente a nuestra realidad. Nuestra mente natural jamás va a poder comprender los pensamientos de la mente de Dios. No sé cuántos se acuerdan que en Isaías capítulo 55 dice Dios, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Porque mis pensamientos son más altos, así como los cielos están muy por arriba de la tierra, así mis pensamientos están más altos que tus pensamientos. Los pensamientos de Dios están más altos que los nuestros, entonces para entenderlos necesitamos elevar nuestro entendimiento para escuchar su voz. ¿Qué pasa con una congregación inmadura? Número 1, atrasa. El problema de desconocer lo que ya somos es que nos termina atrasando. Y no es un lujo que nos podamos dar en este tiempo porque llevamos muchos años de retraso. Llevamos muchos años de no dar a la medida. Llevamos muchos años de como congregaciones y como cuerpo de Cristo en general a nivel mundial no expresar la medida correcta. ¿Y cuál es la medida correcta? Cristo. Llevamos muchos años de que la gente cuando ve a las iglesias no ve a Cristo. Y esto es a causa del retraso que ha producido la madurez. Por eso es tan importante enfocarnos en este tiempo en madurar. ¿Y qué es madurar? Formar a Cristo en nosotros. En un tiempo el Evangelio estuvo centrado en lo que iba a pasar. Todo estaba centrado en lo que iba a pasar. Ahora mi vida es una miseria, pero el Evangelio de ese tiempo nos prometía que en un futuro, cuando el Señor venga, todo iba a cambiar. Entonces todo estaba centrado en cuando el Señor venga.
Y eso nos hizo mantenernos en una posición pasiva, porque total, lo que hagamos ahora no sirve de nada. Lo único que tenemos que hacer ahora es esperar que el Señor venga. Y eso nunca fue así. Porque Dios nos invita y el Evangelio nos invita a disfrutar de una realidad que ya fue consumada, no que tenemos que esperar que venga. No esperamos ser alguien, sino manifestamos algo que ya somos. Cada vez que con nuestras palabras damos a entender que esperamos algo que suceda en el futuro, lo que estamos haciendo es retrasar. Hay una prédica del profeta Jonathan Lara, en la que él dice algo que me dejó pensando, porque dice, hay veces que en las congregaciones ponemos a personas que cantan, ponemos a personas que oran, ponemos a personas que predican, que cuando lo hacen siguen reafirmando una mentira o siguen reafirmando el antiguo pacto o siguen dejándonos en una posición de esperar algo que suceda en vez de afirmarnos en la verdad de algo ya consumado. Pero lo dejamos porque es bueno el hermano, porque es fiel, porque hace muchos años que viene a la iglesia. Y él decía, si la persona nos retrasa en avanzar en el propósito eterno de Dios, tendríamos que replantearnos si la persona es buena o no es buena, porque nos está retrasando. Entonces hay una necesidad imperiosa del Espíritu Santo de llevarnos a madurar y llevarnos a entender la obra consumada del nuevo pacto en el que vivimos. Porque hasta que no entendemos que estamos en un nuevo pacto y que las reglas después de la cruz cambiaron todas, seguimos viviendo como si en la cruz no hubiese pasado nada. La cruz fue un antes y un después que cambió todo, lo cambió todo. De eso habla el libro de Hebreos. De Hebreos. El libro de Hebreos habla de eso, que la cruz lo cambió todo, todas las reglas se cambiaron, toda nuestra realidad se cambió en un instante a partir de la obra de la cruz. Y es terrible y es muy malo seguir viviendo como si en la cruz no hubiese pasado nada, porque eso es negar la obra de la cruz y es lo que el apóstol Pablo llama los enemigos de la cruz. Los que siguen predicando, los que siguen cantando, los que siguen hablando como si en la cruz no hubiese pasado nada. Eso es ser enemigo de la cruz. Y no es que lo hacemos a propósito, lo hacemos justamente por ignorar y por inmadurez. Número 2, ¿qué pasa con una congregación inmadura? Pasa que nos volvemos inútiles. Suena fuerte esta palabra, pero fíjense que en Hechos capítulo 15 pasa algo particular. El libro de Hechos tiene como cosas que a veces me parece que estamos en el programa de intrusos, porque empieza a contar como las peleas que había entre los apóstoles. Bueno, y el Hechos 15 es uno de esos. Dice, cuenta una pelea que hubo entre Pablo y Bernabé. Resulta que Bernabé quería que los acompañe en su próximo viaje misionero Juan Marcos, que era otro de los ayudantes, de los colaboradores que tenían ahí. Y el apóstol Pablo se oponía tenazmente a que Juan Marcos los acompañe. Y lo que decía Pablo es que no lo quiero en nuestro viaje porque no sé si inútil, porque en el viaje anterior nos abandonó en medio del viaje. Así que yo no lo quiero. Y dice que la pelea fue tan fuerte entre ellos que se separaron a partir de ahí. Y el apóstol Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Y suena muy fuerte esta palabra, pero lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es, no está maduro todavía, por lo tanto no sé si inútil, no va a ser de tropiezo en el viaje. Y yo no necesito a nadie en el viaje que no sea de tropiezo todavía. Pasan los años y se ve que Juan Marcos comienza a madurar en el Señor. Y vemos, ya cuando Pablo está un poco más avanzado de edad, en 2 de Timoteo 4:11, dice el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos contigo cuando vengas porque me será de mucha ayuda en mi ministerio. En la Reina Valera dice, tráelo Juan Marcos porque me va a ser útil para ministrar. Ahí está, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó? En un momento Pablo no lo quería para nada al pobre Juan Marcos y después sí. ¿Será que el apóstol Pablo no tenía amor,
que el apóstol Pablo lo odiaba. No, simplemente pasaba que Juan Marcos era inmaduro. Pero pasado un tiempo, cuando empezó a madurar, el apóstol Pablo empezó a decir que tráemelo porque ahora sí es útil. Entonces la inmadurez nos hace inútiles por más bueno que seamos, por más buen corazón que tengamos. Si no damos a la medida, no somos útiles para el trabajo del reino. Si vos tenés una persona en tu empresa, un empleado, que tiene un buenísimo corazón, pero no te sirve para hacer el trabajo para el cual vos lo llamaste, te es inútil. Por más bueno que sea, por más que te se mate, por más lo que haga, se vuelve inútil. Número 3, ¿qué pasa con una iglesia inmadura? No manifestamos a Cristo. La madurez es resultado de la formación de Cristo en las vidas. Y el propósito eterno de Dios, lo predicó el pastor Marcelo hace poquito. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Darse a conocer. Darse a conocer. ¿Y por medio de quién se va a dar a conocer? Por medio de su iglesia. Repetí conmigo, Dios va a darse a conocer por medio mío. Dios se va a dar a conocer por medio de la iglesia, pero no puede darse a conocer, es decir, en otras palabras, no puede cumplir su propósito eterno con una iglesia inmadura. ¿Por qué? Porque simplemente no manifiesta a Cristo. Dios solo se revela en la tierra en la medida que su cuerpo va madurando para poder expresarlo. ¿Qué significa esto? Que una iglesia inmadura jamás va a poder expresarlo. Una iglesia inmadura jamás va a poder darlo a conocer, jamás va a poder manifestarlo. Quizá nos surge esta pregunta entonces, después de todo esto que hemos hablado. ¿Cómo maduramos? Una persona madura cuando aprende a honrar la palabra. Fíjense cómo Dios nos ha estado llevando a todo esto, porque cuando vino Julián Ríos en el Congreso, uno de los temas que hablo es este: aprender a honrar la palabra, a amar la palabra. Uno es ignorante porque no honra la palabra. Porque cuando estamos acá en estos ámbitos donde se suelta verdad y donde se suelta palabra, nuestra mente está en otra cosa. O nos estamos durmiendo. O estamos viendo a ver a qué hora termina. Porque en nuestro corazón no hay un interés genuino por crecer en la verdad. Vengo como para cumplir. Vengo como para, estoy aburrido los domingos a la mañana, entonces vengo. Pero alguien que tiene un corazón que honra la palabra va a estar prestando atención, va a estar tomando nota, va a estar entrando después a YouTube para escucharlo otra vez, para ver qué me perdí, para terminar de entender. Alguien que no le importa no entiende y bueno, me quedo así. Pero alguien que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere formar a Cristo en él, se va a ocupar de entender. Porque sabe que hasta que no entienda, no va a poder vivir. Y si no lo puede vivir, no puede expresarlo. Lo que estamos hablando últimamente no son cosas simples que ya hemos escuchado muchas veces. Estamos aprendiendo y estamos creciendo y el crecimiento trae dolor, la madurez trae dolor, porque nos saca de un lugar de comodidad, nos saca de un lugar donde ya estábamos acostumbrados. Crecer duele, crecer físicamente duele, crecer y madurar duele. No sé cuánto les pasó a mí cuando tenía 18 años, 17, 18, que empecé la facultad, empecé a trabajar por mi cuenta. Se empezó a producir un dolor de una pérdida, porque ahora ya mi tiempo no era mi tiempo, porque ahora en más toda la vida tenía que trabajar, de ahora en más tenía que ocuparme de mis propias cosas, ya nadie velaba por mí. Las presiones de tener un jefe, las presiones de ir a la facultad y tener profesores, fechas de entrega, todo eso fue para mí perder una etapa de la vida para comenzar una nueva, diferente, necesaria para poder madurar. La madurez siempre trae dolor porque nos saca de una posición donde estábamos para llevarnos a una nueva. Y la madurez espiritual pasa lo mismo.
Es difícil porque te sentís perdido, sentís que no entendés nada hacia dónde estás yendo, sentís que no tenés el control de lo que está pasando. Y entras en crisis. ¿Qué pasa? No entiendo nada de lo que está pasando acá. Me hace acordar un video viral de un nene que dice, ¿qué está pasando aquí? No entendemos, entramos en crisis y eso es buen síntoma porque significa que estamos yendo hacia madurez. La cosa es que después que atravesamos esa crisis y experimentamos la madurez, podemos ser dignos de responsabilidad, de que Dios nos dé responsabilidad. Antes, en la inmadurez, no. Si vos eres una persona madura, le podés delegar responsabilidad. Vos eres una persona inmadura, no le das nada porque sabes que no va a poder cumplirlo. Entonces quiero que nos preguntemos, ¿cuánto tiempo pasamos expuestos a ambientes de verdad? Primero que nada, creo que nos tenemos que preguntar cuánto en nuestro interior valoramos la verdad. ¿Cuánto honramos la palabra? ¿Cuánto amamos la palabra? Y eso se va a ver expresado en cuánto tiempo le dedicas a la palabra. ¿Cuánto le dedicas a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto le dedicas a comprar libros para enriquecerte en tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto de tu atención pones? O sea, si te la pasas viendo películas, series o te la pasas viendo cosas que te edifiquen y te ayuden a crecer en la verdad. ¿Cuánta búsqueda real y genuina hay en nosotros por crecer en la verdad? ¿Cuánto meditamos en la palabra? ¿Cuánto le hacemos preguntas a Dios? Señor, ¿me puedes explicar qué significa madurar? Señor, ¿me puedes explicar qué significa que de tu gracia tomamos todos? ¿Qué significa, Señor, esto? ¿Me puedes revelar qué es la gracia? Porque en la iglesia escucho todo el tiempo que hablan de la gracia, pero yo no tengo la más pálida idea de qué es la gracia. ¿Me puedes revelar esa búsqueda? Dios la honra, el Espíritu de verdad la honra y empieza a enseñarnos y empieza a hablarnos y empieza a darnos. Pero en un corazón donde no hay una búsqueda, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Por eso Jesús dijo, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, pero al que busca, al que tiene una actitud de búsqueda. Fíjense que todas las verdades del reino están escondidas. Eso significa que para encontrarlas hay que buscar. Por eso todas las parábolas que Jesús contaba eran un mercader que salió en búsqueda de perlas, alguien que estaba trabajando en el campo se encontró con un tesoro y eso es el reino de los cielos. Las verdades del reino las encuentra el que busca. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Si me puede acompañar, no sé quién está en el teclado, Jere. ¿Vieron que dicen, sí, 1 de Pedro 2.2. ¿Vieron que dicen que cuando entras, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, el primer paso cuál es? Reconocer que soy alcohólico. Y ese es el primer paso para cambiar y dejar de ser alcohólico. Con la inmadurez pasa lo mismo. Para poder ir hacia la madurez, lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy inmaduro. Y como leímos, el inmaduro se cree que es maduro. Porque tiene muchos años de iglesia, porque a mí no sabes cómo el Señor me usa, porque a mí no sabes yo cómo libero personas, no sabes yo los ayunos y las intercesiones que tengo. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, todo eso lo considero como basura. ¿Y de qué estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Estaba hablando de cuando estaba en el mundo o no? Estaba hablando de sus títulos religiosos. Estaba diciendo que fue discipulado por Gamaliel. Estaba diciendo que era judío de pura cepa, que era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, dice, todo eso lo considero como basura. Me despojo de todo eso con tal de ser hallado en Cristo. Estos días estuve pensando esto, porque dice que para ser hallado en Cristo, primero tengo que despojarme de todo.
A Cristo no podemos entrar con nada. Para entrar en Cristo, para ser hallado en Cristo, primero necesito estimar como basura todo. Y ahí lo empecé a conectar con todas las parábolas. El que encontró el tesoro fue y vendió todo para poder quedarse con ese tesoro. Los discípulos soltaron las redes y lo dejaron todo para seguir a Cristo. Siempre esto se trata de dejarlo todo para hallarlo a Él. Algunos quieren tenerlo a Él y además tener todo, como el joven rico. Yo quiero ser tu seguidor. Bueno, anda y vende todo lo que tenés. Y se puso muy triste porque no estaba dispuesto a dejar todas sus riquezas. Pero el reino acá funciona así. Por eso la puerta es estrecha, el camino es estrecho. No podéis entrar con muchas cosas. Hay lugar para vos nada más. Primera de Pedro 2. Como bebés recién nacidos. ¿Hay algún bebé recién nacido por acá? Lagus. ¿Cómo hace Lagus cuando tiene hambre? Se pone loca. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. Fíjense que no cualquier leche. La leche pura, ¿qué significa eso? Que hay otras leches que no son puras. Hay otras palabras que no son verdad. Hay prédicas que son comida chatarra. Esas prédicas que te motivan, que vos tenés que cumplir tus sueños, tenés que salir adelante. No, la leche de verdad, la leche pura te dice vos tenés que morir. Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Me acuerdo de Roger Marreta, el pastor, cuando decía que a veces nos quedamos en la puerta del parque de diversiones creyendo que eso es todo. Y Pedro dice, no se queden ahí, crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Tenemos mucho para aprender de los bebés cuando lloran porque tienen hambre. Porque esa misma hambre Dios espera que tengamos nosotros, pero por la palabra. Quiero ir a la reunión de hoy, pero no para que me oren, no para que Dios solucione mis problemas. Todo eso puede ser parte del combo. Pero quiero ir porque quiero escuchar la palabra. Porque quiero ver qué me va a decir Dios en la adoración, qué me va a decir Dios en el tiempo de administración de la palabra. Empecemos a amar y a honrar la palabra. En nuestro tiempo de intimidad, en nuestro tiempo de devocional, que lo que nos mueve es, Señor, ¿qué me querés enseñar hoy? ¿Qué me querés abrir los ojos a una nueva realidad? ¿Qué me querés revelar hoy? Cada discipulado, hoy tengo que ir al discipulado. No, que tu actitud sea como la de un bebé recién nacido, que sea con ganas. Quiero eso que Dios tiene para mí hoy, porque es el alimento que lo necesito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el pan se necesita todos los días, la voz de Dios se necesita todos los días. Pero solamente se le va a dar al que tenga hambre. Te invito a ponerte de pie. ¿Sabes que la verdad tiene un sabor tan rico? La verdad es tan seductiva, tan atrayente, que vos te vas a dar cuenta que es la verdad lo que estás escuchando porque te enamora. La verdad te seduce. La verdad te da ganas de más. Vos empezás a comer un poco de verdad y es como que se te despiertan los sentidos espirituales y decís, quiero más. Quiero más verdad, quiero más. Y empieza a crecer un hambre insaciable en nuestro interior porque nuestro espíritu está siendo satisfecho. Quiero más. Y la verdad te atrae, te atrae, te atrae. Y te lleva más profundo y te lleva más profundo. Y nunca se termina porque siempre hay más. Es inagotable. Quiero preguntarte, ¿sentís esta hambre en tu interior? ¿Sentís esta hambre por la palabra? ¿Sentís esta hambre por crecer? ¿Sentís esta hambre por madurar? ¿O crees que ya te las sabes todas? Padre, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Primero que nada reconocemos la necesidad que tenemos de madurar. No solamente porque vos lo pedís, sino porque también lo reconocemos, nos damos cuenta
necesitamos madurar, necesitamos crecer. Enséñanos a honrar tu palabra, a honrar a Cristo mismo, porque vos sos la palabra. Pone hambre en nosotros como el de un bebé recién nacido. Padre, es nuestro deseo que encuentres en esta congregación personas maduras en las cuales puedas delegar responsabilidades, puedas confiarnos la administración de tus asuntos. Padre, que puedas darte a conocer por medio de nuestras vidas. Señor, para esto abrazamos la cruz. Abrazamos la cruz, abrazamos la cruz. Nos despojamos de todo y abrazamos la cruz. Los que estén dispuestos a madurar, se viene un tiempo de perder el control de nuestras vidas. Se viene un tiempo de dolor en el sentido de crecimiento. Se viene un tiempo en el que Dios nos saca de la zona de comodidad, de lo que siempre hemos creído, de lo que hemos aprendido, de lo que siempre pensamos, pero que no nos llevó a manifestar a Cristo. Si en tu corazón estás dispuesto y querés ir a madurez, te invito a que hagamos un altar aquí adelante, que podamos rendirnos y que podamos decirle a Dios cuán necesitados estamos de que Él nos lleve a crecer, de que Él nos lleve a madurar. Nos posicionamos frente a tu cruz, Señor. Adelante de cada uno de nosotros está la cruz. Esperándonos para poder despojarnos. El Señor nos mostraba que se viene un tiempo de crecimiento, un tiempo de ensanchamiento. Empiezan como a estirarnos, las estacas empiezan a estirarse. Y este crecimiento provoca dolor. Pero es necesario crecer, es necesario. Padre, que encuentres en nosotros corazones dispuestos. Honramos tu palabra, amamos tu palabra, Señor, como alimento para cada día de nuestra vida. La necesitamos. Pon en nosotros hambre, pon en nosotros deseo. Que la vida de Cristo que está en nosotros pueda crecer, pueda expandirse. Pueda echar raíces profundas en nuestro interior, puedan cimentarnos, para que no andemos deambulando de un lado y otro, un día bien, un día mal, dependiendo de nuestros estados de ánimo. Señor, que tu madurez nos lleve a estar estables en ti. Queremos ser hallados en ti, como dice el apóstol Pablo. Queremos ser hallados en ti y para eso estamos dispuestos a desestimar todas